Bien, Proverbios 27:12 en versión Reina Valera dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde. En versión Nueva Traducción Viviente dice así: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Simplón, el simplón sigue adelante a ciegas, y sufre las consecuencias. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Y en traducción lenguaje actual dice: prever el peligro y evitarlo es actuar con diligencia. Hay que ser tonto para no preverlo ni evitarlo. Así que ahí está la palabra. Y ahora vamos con Oseas. Bien, buscamos Oseas, capítulo 4, versículo 6. Empezamos con Reina Valera entonces. Dice así Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En versión Nueva Traducción Viviente dice así: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerles como mis sacerdotes, ya que olvidan las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Muchas gracias, pastor. Tremendo las traducciones, ¿no? Bueno, ahí usted sabe que esta palabra hace muchos años, cuando yo era nuevo, la encontré, bueno, leyendo la Biblia mucho, y bueno, encontré esta palabra y fue que me marcó tanto que la puse en una puerta corrediza de entrada, donde va los dormitorios, y bien en grande la escribí, porque no quería olvidarme de esta palabra, porque dice: el avisado ve el mal y se esconde, y más el simple todo le golpea. Entonces fue que me marcó todo esto siempre. Y bueno, y en esta semana me venía esta palabra, y después esta mañana confirmándome da de Oseas, y habla de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que es impresionante, es cuando uno pierde el temor de Dios. Porque, a ver, le faltó conocimiento, quiere decir que se olvidó de su palabra, la cual fue desechado, Dios lo tuvo que desechar. Y también dice fuerte, se olvidó de sus hijos. Tremenda palabra. Ahora, imagínense, mire, estaban las fiestas de los tabernáculos, estaban todos esperando a Jesús, y de repente, de bien que estaba él, se fue al estanque de Betesda. Ahí en el estanque de Betesda, de tanto en tiempo, dice que aparecía un ángel del Señor, y dice que removía las aguas. Y cuando las aguas se movían, el primero que se tiraba a las aguas era sano. Y ahí nos relata que hay que dice que un paralítico que hacía 38 años que estaba imposibilitado allí. Y aparece Jesús y le dice, o sea que él deja la fiesta, deja todo para ir en pos de él. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y entonces él empieza a decirle, a reprocharle, a poner argumentos. Y lo primero que dice: si cada vez que aparece se mueve, no tengo nadie quien me tire. Alguien llega primero, y así que, pero él siempre estuvo en expectativa, y eso es lo que pienso yo que lo movió a Jesús, porque siempre estaba ahí. Ahora, él no sabe que era Jesús. Él se levanta, después que pasan unos días que estaban en la fiesta, lo encuentra, y ahí lo alaba, lo reconoce y lo glorifica a Jesús. Pero Jesús le dice una palabra: ahora que has sido sanado, vete y no
peques más para que no te venga algo peor. Y aquí está la palabra. El problema, aparentemente, fue la causa de su pecado, que lo trajo, consecuencia de desobediencia. Entonces, ahora que fue sanado, le dice, no lo vuelvas a hacer otra vez, porque si no te va a venir algo peor. Y esto a mí me conmueve mucho porque estamos en tiempo donde, Señor, estamos ayunando, estamos orando, estamos dando ofrenda, diezmo y estamos sembrando. Y en este tiempo dice que Isaías 58, que lo venimos mencionando, que dice, para que rompas ligaduras de impiedad. Y usted y yo tenemos que trabajar en esta área porque comenzamos con humillación, buscando el rostro del Señor, donde el Señor nos liberó. Casi la mayoría de todos nosotros tenemos un testimonio tremendo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero después empezamos a mezclarnos, a permitir cosas que ya habíamos dejado. Y ahora el Señor nos vuelve a hablar en este tiempo que el avisado ve el mal y se esconde. Es como que vienen por un camino, pero después se aparta porque tiene temor, sabe que está mal. Pero el simple no va a pasar nada, perdió el temor. Y ahora, a mí me pasó, ¿no? La experiencia que yo tuve con Dios fue impresionante y creo que Dios se manifestó como Padre en mi vida. Pero una cosa es que Dios sea Padre, pero otra cosa que yo cometa pecado, porque voy a tener consecuencia. La paga del pecado es muerte. Cuando Dios dice esto, porque Dios envió a su Hijo y pagó un alto precio de tal manera que su muerte fue horrible en la cruz por consecuencia del pecado del hombre, sin haber el pecado. Entonces, Él no te va a entender nunca, Dios. Yo pensaba que Él me entendía por esta debilidad, por estas cosas. Dios no te va a entender, por favor. Y Dios me comprende. No te va a comprender. Va a tener misericordia porque las consecuencias del pecado vienen sí o sí. Entonces, ¿cómo es esto? Yo me perdona a Dios, porque Él me perdona, pero las consecuencias vienen. Si no, usted fíjese, Sansón tuvo que pagar un alto precio y lo pagó con la vida, siendo que un hombre que Dios lo había llamado fuertemente y que hizo maravillas, pero después hizo lo que quiso y por consecuencia le sacaron los ojos. Y a veces el pecado viene así, ¿no? Es como que a veces enseguida tenemos consecuencias y a veces pasan 5 o 6 años y no pasa nada. Pero sí pasa. Y hay puertas que nosotros dejamos abiertas. Una de las cosas, estamos conectados, ligadura con personas que sabemos que no tenemos que más frecuentar. Sabemos que tenemos que cortar, sabemos que tenemos que apartarnos, no tenemos que permitir más eso. Porque otra vez vuelvo de vuelta a decir, pero si total Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero en cualquier momento puede pasar algo, porque el simple le golpea todo. Como dice, no va a pasar nada, total Dios está conmigo. No, hay consecuencias. Y Dios nos está alertando, porque Dios no quiere que sufra, no quiere que se destruya tu matrimonio, que terminen cosas, que pasen cosas, porque el Señor nos está diciendo, dice, porque desechaste
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que cortar esa ligazón, esas conexiones que vienen y con esos juguetes que percibo, sigo insistiendo con el celular, sigo mirando un poquito más, sigo conectándome con cosas que no debo hacerlo. Y yo lo sé. Y cosas que solamente yo lo sé, que yo las tengo que cortar, las tengo que dejar. Entonces, Dios en este año dice, yo quiero que rompa ligaduras. Y si no le pides a Dios, a veces tantas cosas que después el mensaje, tenemos un mensaje bastante parecido con el pastor, sin saber, y que nos va a bendecir en gran manera. Pero la única forma es que yo me arrepienta, como en el comienzo, y le diga, Señor, yo te pido perdón por esto, pero necesito que vos me ayudes, Señor, porque yo no puedo solo, porque ya estoy metido hasta las manos. Esta mañana pasó una mujer bastante nueva y me dice, usted siempre me da, parece que me hablara a mí, y me dice, me pasa de todo, pero quiero salir de esto. Qué lindo, qué lindo. Yo me emocioné, no podía creer. Yo digo, Señor, este mensaje me lo habló el Señor a mí, que tenga cuidado de no abrir puertas otra vez. Y que el mismo mensaje que me dio y que me dijo que me cuidara, porque el apartado se aparta, dice, no, yo no juego más con esto. Yo estaba haciendo esto y ahora me aparto. Pero escuchen bien. A la mujer que había adulterado, Jesús la perdonó, pero después le dice, vete y no peques más. Vamos entendiendo, esto es amplio, pero cada uno sabe lo que está mal. Y yo estoy hablando de ligaduras de alma que te están afectando. Y a veces no pasa nada, y no te va a pasar tampoco, porque hoy vas a ser percibido y vas a decir, Señor, yo te pido perdón, comienzo de nuevo, yo lo voy a dejar, ayúdame, Señor, pero yo lo quiero. Y hay personas que nunca recibieron a Cristo y dicen, bueno, pero yo vengo a la iglesia, escucho, me gusta, sí, pero Dios te está hablando ahora. Estás desechando el conocimiento, querido, y Dios te está diciendo que te vuelvas a Dios, que levantes tu mano y que digas yo, pero tengo vergüenza, no sé, pero en el infierno la vergüenza no va a estar, porque la persona que muere sin Cristo tiene una condenación por no haber recibido ese sacrificio de amor que hizo Jesús, murió por tu pecado. Todos somos pecadores, fuimos destituidos. El pecado trajo la muerte y hubo alguien que pagó un alto precio por el pecado. Pero Él te ama, claro que te ama. Mientras estés aquí en la tierra, Dios te ama. Pero el pecado trae muerte. Jesús venció el pecado y la muerte por amor a ti. Lo único que tienes que hacer, creer en Jesús y recibirlo en tu corazón y pedirle perdón a Jesús, y Él te va a aceptar, porque es su gracia, su amor. Así nomás, así nomás, así nomás, así es Él. Cerramos nuestros ojos y le decimos a los que por primera vez vienen o están escuchando en las cámaras y dicen, bueno, Julio, yo quiero recibir, yo no me quiero ir al infierno, yo quiero recibir el regalo de la vida eterna. Estoy ahí nomás, pero no quiero venir a la iglesia, o escucho los mensajes, pero con eso no basta, claro que no. Tienes que recibirlo, Jesús, en tu corazón, porque es muy claro el Señor, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna
Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Dios no quiere, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Es el amor de Dios. Solamente abre tu boca y le dices: Señor Jesús, hoy en este día he comprendido que me he alejado de ti. Hoy me arrepiento y te pido que entres en mi vida y anote mi nombre en el libro de la vida. Y los que hemos conocido, ahora, el hijo pródigo, Dios siempre lo estaba esperando y le dio una nueva oportunidad. Te va a dar a ti, como a mí también. Hoy es el día. Hoy es Crónica, entonces comenzamos leyendo un pasaje que está en el capítulo 21, versículos 26. Dice así la palabra: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor responde cuando levantamos altar, cuando estamos en el lugar correcto. El Señor responde con su Espíritu Santo y fuego. Amén. Dijo Juan el Bautista: viene otro después de mí, que no soy digno de atar la correa de su calzado, que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Sí? El Señor quiere darnos su fuego, pero dice que David tuvo que edificar un altar. En este tiempo el Señor nos está hablando, como decía el pastor Julio, ¿sí?, de que hay puertas abiertas, de que hay bendición, pero también nos está trayendo, nos está previniendo que van a venir pruebas, ¿sí? Pero después de la prueba van a venir las victorias. Amén. Usted y yo está destinado para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así que después de la prueba va a venir la victoria. No hay victoria si no hay una batalla antes. Amén. Así que estamos en batalla, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que cobre ánimo. Pero viene una palabra que hoy el Señor nos dice: y edificó allí David un altar a Jehová. ¿Sí? Tenemos que edificar altar al Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor nos envió en estos días, mañana se terminan los 21 días de ayuno, donde estuvimos ofreciendo sacrificio, donde usted y yo fuimos un altar, ¿sí?, para el Señor, un sacrificio vivo. Nos hemos ofrecido delante del Señor con oración, ayuno y con ofrendas, primicias, con siembras, ¿sí? Estuvimos trabajando en esto y vamos a seguir trabajando. No quiere decir que mañana nos vamos a olvidar de todo. No, tenemos que continuar, ¿sí? Tenemos que levantar altar para que el Señor detenga las pestes, la muerte, ¿sí?, todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra nación. Nosotros como iglesia debemos permanecer en altar, debemos ser un altar en nuestro corazón para el Señor. Por eso vamos a buscar ahora Primera Crónicas 18 y vamos a ver qué sucede en este tiempo de David, cuando él ya era un rey que estaba establecido y que tenía las victorias del Señor. Donde iba el rey David y su ejército ganaban todas las batallas, conquistaron todos los territorios y tenían subyugados a todos los enemigos. Amén. Así debe estar la iglesia de Jesucristo, ganando todas las batallas, subyugando a los enemigos. El enemigo tiene que estar ahí. El Dios de paz, ¿sí?, aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Ahí abajo tiene que estar Satanás, ¿sí?, abajo los pies de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué sucede en este tiempo? Fíjense que dice en el 18:13, final, Primera Crónicas 18:13, al final: porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¿Quién le daba el triunfo a David? ¿Quién le daba el triunfo a David? Escuche la palabra. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¿Quién daba el triunfo? Jehová Dios. Dios le daba el triunfo. ¿Quién le da el triunfo a usted y a mí, a la iglesia? El Señor. Amén. Dios nos da el triunfo. Él es el que nos da la victoria.
Reinó David sobre toda Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. David lo tenía todo. Tenía a Joab como general del ejército. Tenía los mejores guerreros. Tenía el mejor ejército. ¿Sí? Tenía sacerdote y sus hijos eran los príncipes y estaban cerca del rey. Ahora fíjense qué sucede en el versículo 20. Aconteció que a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amán y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. ¿Qué hacía David? ¿Fue a la guerra? ¿Fue a la guerra? No. Joab fue a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Cuando él debía estar en la guerra, se quedó en Jerusalén. Y eso tuvo sus consecuencias. Fue la etapa oscura de David, por haberse descuidado y por no estar en el lugar correcto y haciendo lo que Dios le mandó que tenía que hacer. Muchas veces nos descuidamos. Él comenzó a deleitarse en todo lo que ya había ganado. Muchas veces las victorias, después de una victoria, ¿sí?, se viene el descuido. Hay una tentación de descuido, ¿sí? Terminamos, estamos en fuego, tenemos un evento, ¿sí?, y nos preparamos como hicimos esta semana pasada, ¿sí?, con oración, con ayuno, con vigilia. Terminó el evento y nos relajamos. No te relajes, amén. Espiritualmente podés disfrutar, podés comer asado, podés ir a la pileta, pero dale la primicia al Señor, dale el primer lugar al Señor. Podés irte de vacaciones, pero no te olvides de orar cada mañana. No te olvides de buscar la palabra. No te olvides de estar atento. No te olvides de conectarte a las reuniones, de venir a las reuniones. No te descuides. Tienes que estar en el lugar correcto. Si no, va a venir el tentador como viene todos los días y podés caer en la tentación. Así le pasó a David en este tiempo. Él se descuidó, no estaba en el lugar correcto y fue en el tiempo donde cayó en adulterio. Cuando estaba el ejército en batalla y él debería haber estado en ese lugar, él estaba caminando por las terrazas y disfrutando, ¿sí?, de la buena vida, ¿sí? No está mal disfrutar de la buena vida. Lo que pasa es que no estaba en el momento correcto. Yo le conté, ¿sí?, a la iglesia que yo ayer cumplí 15 años, al revés, 51. ¿Sí? Y ayer me invitaron, hace unos días me invitaron a un cumpleaños de una persona muy amiga de la familia y que festejaba el cumpleaños en el Cometa. Y yo tenía la tentación de ir al cumpleaños, pero estamos en tiempos de ayuno, estamos en tiempos de guerra y no era el momento que yo vaya a celebrar, por más que tenía un compromiso con esta persona, por más que era mi cumpleaños y cumplía 15 al revés, yo tenía que estar donde estuvimos ayer, en el lugar correcto, ¿sí?, adorando al Señor, ¿sí?, apoyando y adorando al Señor. Entonces, hay temporadas que nosotros podemos disfrutar, pero hay temporadas que Dios nos llama a la guerra. En este momento, que era temporada de guerra, había que estar en la guerra, y David se descuida, entra el adulterio. ¿Saben que el adulterio trae muerte? El hijo que nace de adulterio muere. David sufre y llora amargamente, ¿sí? Él comete homicidio. Sabe que el que odia a su hermano es homicida, dice la palabra. No hace falta matar a una persona literalmente para cometer homicidio. Él comete homicidio, mata al esposo de Betsabé, Urías, y entra en una etapa de oscuridad. Luego que él comete este pecado, entra en su familia la destrucción, ¿sí? Uno de sus hijos, Amnón, abusa de su media hermana Tamar. El hermano de Tamar, que también eran todos hijos de David, se entra en rebeldía porque el padre es como que no hace lo que tenía que hacer con Amnón, no lo corrige, no lo disciplina. Y a veces somos padres permisivos, que no hacemos lo que tenemos que hacer, no estamos en el lugar correcto, lo dejamos a nuestros hijos a la deriva, ¿sí? En vez de estar en la línea de la batalla, a veces estamos distraídos,
¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que nos viene hablando el Señor? Entonces ahí entra el pecado, entra la muerte. ¿Sí? Todo pecado tiene su consecuencia. El adulterio trae muerte. Y después, ¿qué pasa? El hermano de Tamar, Absalón, que era también hijo de David, un hombre hermoso, lleno de talento, con un futuro maravilloso, se rebela por esta situación contra su padre. Y aunque tenía todas las razones, él no tenía por qué rebelarse contra su padre. Aunque se haya equivocado el rey, él no tenía que rebelarse contra su padre. Sin embargo, no honró a su padre, sino que se rebeló contra él. ¿Y sabe cómo terminó Absalón? Muerto. ¿Sí? Ahora levantó un ejército Absalón y se levantó en guerra contra su padre. Muchos de los guerreros de David se pasaron para Absalón y fue una época de muerte. Porque un día se distrajo. Porque un día nos podemos distraer y no estar en el lugar correcto cuando Dios nos llama. Y por último, su ejército seguía ganando batallas a pesar de todo. Él vence a todo el ejército que se había levantado de Absalón. Pero él pide por favor a Dios y a sus generales que no le maten a su hijo, a su amado hijo Absalón. Sin embargo, se lo mataron. Y él tiene que pagar la consecuencia y el dolor. Y por último sube el orgullo a David. A pesar de todo, sube el orgullo. Y Dios no nos permite el orgullo, ¿sabe? Como decía el pastor. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Ayúdame, Julio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pastor Julio, poneme la mano así, por favor. Ahí está. Esto me lo enseñó él. ¿Sí? Si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esta es la mano de Dios. Yo como tengo que estar humillado. Cuando estoy humilde, estoy bajo la cobertura, bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Cuando estoy humilde. ¿Sí? Entonces ahí el enemigo no me puede tocar. Porque yo estoy en el lugar correcto. Amén. Mientras yo permanezca acá, así como estoy, ¿sí? Como junco, dice Julio, doblado, dobladito así, pero en mi corazón, no solamente así, en mi corazón, ¿sí? Dice que Él me va a exaltar cuando fuere tiempo. Ahora exaltame, Julio. Dame la mano. Ahí está. Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo, ¿sí? Lo hace Él. Ahora si yo... Pone la mano. Estaba bajo la poderosa mano de Dios. Cuando estaba en prueba, estaba ahí llorando. Señor, ayúdame, dame trabajo. Señor, saname. Señor, salva a mis hijos. Ahí estaba y tenía el favor de Dios. Hasta que recibí una respuesta. Ahora tengo trabajo, mi familia está bien. Mi economía mejoró, ¿sí? Y ahora me agrandé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedé a la deriva, se me fue la cobertura. Gracias, Julio. Se me fue la cobertura y me entran las balas. Dios no acepta la soberbia. Cuando estamos en soberbia no estamos más bajo la cobertura de Dios. Y es muy sutil la soberbia, ¿sí? Porque es esa razón que yo no quiero soltar, que tengo en mi corazón, ¿sí? Ahora van a ver quién soy, ¿sí? Ya me cansé de ser el buenito. Ya me cansé de que siempre yo tengo que perdonar, siempre yo tengo que ceder. Ahora me van a conocer quién soy, ¿sí? Viví toda la vida para todo, ahora voy a vivir para mí. Voy a vivir mi vida como quiero. ¿No nos vienen esas tentaciones? Vienen, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué voy a obedecer a este que habla y después hace todo al revés? ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos traen orgullo y soberbia y nos llevan a tomar malas decisiones? Así le sucede en ese tiempo al rey David. Ustedes saben que David vencía las batallas porque la mano del Señor estaba con él y Dios no le permitía contar el ejército.
porque el día que él contaba el ejército se iba a gloriar en su fuerza y no en el Dios todopoderoso que le daba la victoria. Y dice que un día vino, fíjese ahí en el 22, vino Satanás y lo incitó a David a que cense al pueblo, que haga un censo del ejército que se tenía. 21, perdón. Primera Crónicas 21, pero vino Satanás, versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y Joab, el general, ahí lo dice en el versículo 3, dice, pero no, Señor mío, ¿cómo vas a hacer censo? Te estás poniendo contra Dios. Pero prevaleció el deseo del rey y la orden del rey y fueron y censaron el ejército. Asimismo, dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Bajó la mirada, ¿sí? Y empezó a confiar en lo que tenía, en lo que había logrado. Ya dejó de confiar en Dios como cuando era un joven, como cuando él ganó la batalla con el Goliat. Ganó la batalla sin nada, no sabía ni usar la armadura, no sabía ni usar, ni tenía espada ni la sabía usar. Sin embargo, Dios le dio la victoria. Así como tú y yo, cuando no teníamos nada, el Señor te devolvió todo y te usó así como estabas. Amén. Así como en ese primer amor, que nosotros estábamos contentos con lo que teníamos y estábamos felices porque teníamos salvación. Así como él fue un joven adorador y ese día se enfrentó al gigante Goliat, con 5 piedras en su bolsita y una honda en su mano. Enfrentó a un hombre de casi 3 metros, un hombre de guerra de toda la vida, con una armadura, con una lanza, con una espada. Era indestructible humanamente, era imposible que gane la batalla. Y él se paró en fe adelante de este hombre, con el Espíritu de Dios, y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y tumbó al gigante. Amén. En ese territorio, en ese lugar, Dios quiere que tú y yo permanezcamos. En la humildad, en la fe. Amén. En lo sencillo. Pero tal vez un día logramos cosas y ahora tenemos experiencia. Y nos crecen las espinas. Entonces ahora tengo otra cosa de que ocuparme. El amor al dinero, el amor a otras cosas, el amor a la riqueza, el amor a los placeres. Ahora ya tengo cosas, ya tengo pileta, ya tengo autos, ya tengo bicicleta. Para disfrutar me olvido. Y entonces me tengo que disfrutar lo que tengo y no me doy cuenta y me olvido de Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces bajo la mirada. Antes no tenía trabajo, ahora tengo trabajo, ahora tengo un mutual. ¿Para qué voy a orar? Voy al médico ahora. No oro más ahora. No digo que no vaya al médico, digo que ore primero, antes de ir. Amén. ¿Sí? Y ahora ya tengo plata y tengo el botiquín lleno. Me doy la cabeza y bupirá. ¿Sí? Volvamos al Señor. ¿Sí? Yo no digo que no tenga que tomar un ibupirá de vez en cuando, pero que no sea un hábito, una forma de vida. Que no te olvides de quién es tu amor, tu Señor, de quién te salvó, quién dio tu llaga por ti. Ahora el versículo 8 este maravilloso. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He hecho muy locamente. Él se arrepintió. Este es el corazón que Dios le agrada. Por eso a Dios le agrada a David. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios siempre habló bien de David, porque él tenía el corazón de acuerdo a Dios. Porque era un corazón humilde, era un corazón que se arrepentía. Dios no está mirando tus errores, Dios no está mirando tu pecado, Dios está mirando tu corazón, que sea manso y humilde, que te humille cuando te diste cuenta y que te arrepienta y pida perdón. Amén. Dice que en los últimos tiempos Dios va a restaurar el tabernáculo de David.
el lugar de adoración. Él era un adorador. Mientras él estuvo como rey, que él reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, la edad de Jesús, sí, 40 años, dice que nunca se detuvo la adoración y la alabanza. A Dios le encanta eso. Amén. A Dios le encantaba el corazón de David y le sigue agradando. Y ese es el corazón que vos tenés, ¿sí? Cuando te equivocaste y te arrodillas y dices, me equivoqué. Sálvame, Señor, ahora. Como decía el pastor Julio, todo pecado tiene su consecuencia. Entonces vino el profeta y le dice Dios, que elijas cuál va a ser tu castigo. Y le dio 3 opciones: hambre, caer en manos de los enemigos, o peste para todo el pueblo. Y dice, yo prefiero caer en manos tuyas, Señor. Estoy en grande angustia. 21:13. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Amén. No hagas como Judas, que le agarró el remordimiento, se dio cuenta que estaba mal y en vez de ir al Señor, fue a los hombres. A los mismos hombres que lo coimearon para que entregue a Jesús, le fue a devolver el dinero. ¿Qué recibió de los hombres? Rechazo, desprecio, y le tiraron la plata y decía, arreglate, ahora nosotros ya tenemos lo que queremos. En vez Pedro fue a Jesús. Amén. Pedro fue a Jesús. ¿Y qué encontró? Perdón, oportunidad. Amén. Dios es Dios de perdón y de oportunidades. Pero con Dios no podemos jugar, porque las consecuencias vienen. Y ese día el Señor desata al ángel de la muerte y 70.000 personas mueren en un día. Y ahí estaba David, arrepentido. Entonces Dios le habla al profeta y le dice, ve y dile a David que levante un altar. Ve y dile a mi siervo David, porque él no quiere la muerte, porque él no quiere que ninguno perezca, que vaya a la era de Ornán o de Arauna, que es del mismo hombre, que compre la era y levante un altar. Y dice que él fue y hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué debemos hacer para evitar la tentación, para no caer en la tentación? Estuve leyendo este libro de Chepe Putsu, este hombre que predicó en el último congreso en Resistencia, Somos la Voz. Y aquí habla de cómo compara la ruta del cazador, que nosotros tenemos que ser conquistadores de hombres e ir a cazar y a ir a recuperar lo que nos pertenece. Pero muchas veces ese cazador, cuando se descuida, se puede convertir en presa, ¿sí? Y acá nos da algunas pautas que necesitamos para no convertirnos. Una de ellas es, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es una declaración que hizo Jesús desde el principio en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no está diseñado para estar solo. Estar en el lugar incorrecto o cometer un descuido te puede costar la vida. Le puede costar la vida a tu familia, a los tuyos. Por eso no es bueno que estemos solos. Dios nos diseñó para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con el Espíritu Santo y que le consultemos a Él. Y también Dios nos diseñó para estar como cuerpo, como iglesia, como familia. Porque al que está solo, aquel que está solo, a veces está solo aún en tus pensamientos, aún renegando con tus emociones y no hablas con nadie y estás aquí pero estás solo. Y el enemigo aún se puede aprovechar de vos en las mismas reuniones. Porque estamos solos. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer.
Porque muchas veces, en vez de estar en el lugar correcto, estamos por ahí. Nosotros los martes tenemos célula de discipulado. Si yo no estoy en la célula de discipulado y tengo que estar, no estoy en el lugar correcto. Salvo que tengas un problema. Pero no puede ser que siempre tengas problemas. Si hay célula y tenés que estar en la célula y estás en otro lado, quiere decir que no estás en el lugar correcto, quiere decir que estás en peligro. Si hay oración y está toda la iglesia orando y vos no estás, salvo por alguna excepción, estás en peligro. Si todos están enfocados en algo y vos estás en otra cosa, estás en peligro. Si todos estamos haciendo escuela de vida, ABC, nivel 1, nivel 2, mentores, y no estás, quiere decir que estás en peligro, que estás desenfocado. Aprendí que el pecado que se expone se queda sin poder. El pecado confesado o la tentación que confiesa queda sin poder. El enemigo pierde la autoridad y el poder, no puede tocarte. ¿Por qué? Porque te humillas. Porque te humillaste. Y él dice que, explica, dice, ¿cómo podemos evitar de pasar de ser cazador a ser presa? Y él explica las 4B, las 4B cortas. ¿Sí? La primera de ellas es verdad, la segunda, vulnerabilidad, la tercera, vergüenza, y la 4, victoria. ¿Sí? Vamos a terminar en victoria, amén. Estás destinado a terminar en victoria. ¿Sí? Decile al que tenés al lado, vas a vencer. Bien, vas a vencer, eso, vas a vencer. ¿Sí? Pero no se puede llegar a la última vez, escuche. Ahora decirle, presta atención. Bueno, ahora preste atención. Presta atención. No podés llegar a la última vez sin pasar por las otras 3. ¿Querés tener la victoria? ¿Querés tener la victoria? Amén. Muy bien. Tenés que primero decir la verdad. Primero tenemos que decir la verdad. ¿Sí? El pecado pierde fuerza y autoridad cuando queda expuesto y confesamos. Tenemos que decir la verdad y hablar con la persona correcta, con alguien que te ame, una persona que no quiera destruirte al momento, ¿sí?, de conocer tu corazón, sino que piense en apoyarte. Amén. No hables, no abras tu corazón con personas incorrectas. Suelta la ligadura de alma con personas incorrectas. Primero, no hables con personas, con tus amigos, familiares que no tienen a Cristo, porque no te van a poder dar un buen consejo. Amén. Por más que sean buenos y tengan la mejor intención. Por eso tenemos que estar en el lugar correcto. De lo que tú te alimentas, eso eres. Si pasas muchas horas escuchando lo que no tienes que escuchar o cosas vanas que no son la verdad, de eso vas a vivir y de eso te vas a alimentar. Y esas son las decisiones que vas a tomar. ¿Se entiende eso? El espíritu se alimenta con la palabra de Dios. No hay otro alimento que alimente el espíritu, valga la redundancia. Ocuparse de la carne es... Ocuparse del espíritu es... y paz. Amén. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Yo tengo que escuchar personas que me hablen la palabra de Dios. Amén. Y que tengan el corazón correcto. Por eso en este tiempo es tan importante estar enfocados. La segunda B es la vulnerabilidad. Cuando nosotros exponemos nuestro corazón, nuestro ser interior. Pero claro, a veces ya logramos muchas cosas, ya somos buenos ejemplos en muchas cosas. Y ahora es como que nos cuesta abrir nuestro corazón y decir, no puedo, me está costando, veo que me está dominando. Cuando yo estaba ahí arrodillado, depresivo, ¿sí? Esperaba que el pastor Julio me llamara para darme una palabra de aliento. Y ahora lo quiero escuchar igual que ese día. Confesaba, hablaba. Y hoy tengo que seguir confesando. Y abrir mi corazón.
Entonces, a través de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, puedes recibir la fuerza para dar el siguiente paso. El siguiente paso es la vergüenza. Escuche lo que dice acá. Como se dice popularmente. Nadie quiere pasar por la vergüenza primero. ¿Sí? Porque te toca el orgullo. Entonces, como se dice popularmente, es mejor vivir un momento colorado que seguir en el camino incorrecto, terminar herido y pasar destruyendo a quienes te rodean. Es mejor pasar un momento colorado. ¿Sí? Aunque sea confesar mirando para abajo, si te da vergüenza. Pero es tan importante ser humilde y confesar para que después tengas la victoria. Amén. Después viene la victoria. El Señor te quiere dar la victoria, iglesia. Amén. Entonces David, después de cometer el error y pagar la consecuencia, después de haberse humillado, Dios le dice: ve y levanta un altar. Nosotros tenemos que estar en ese lugar. El altar es el lugar correcto, es el lugar donde estamos protegidos. Y dice que fue a este hombre y le dijo: tengo que levantar un altar. Y él le dice: ve y compra, paga el precio, le dijo. Ve y compra, paga el precio. Y Ornán, que es el mismo hombre, cuando lo vio al rey David, le dijo lo que tenía que hacer. Dice: te regalo todo, te regalo la tierra. Mire qué corazón tenía. Te regalo la tierra, te regalo los bueyes para que hagas el sacrificio, y los arados, los trillos que están usando con esos bueyes también te los doy para que prenda fuego y haga sacrificio. Y el rey David, ¿sabe lo que le dijo? No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Amén. Tú y yo tenemos que pagar el precio. No importa si tu esposa son gente espirituales que paguen precio, son hijos de Dios que pagan el precio, tú y yo también tenemos que pagarlo. No importa que tus padres pagan el precio, también como hijo tienes que pagar el precio, tienes que ir a buscar al Señor. Amén. No importa que el pastor o que el líder paga el precio, el discípulo también tiene que pagar el precio. No importa que yo tenga guerreros valientes como ustedes que vienen al altar y pagan el precio, yo también tengo que pagar el precio. Amén. Yo también tengo que orar. Yo también tengo que ayunar. Yo también tengo que venir al altar. Yo también tengo que salir a predicar. Yo también tengo que ir a hacer invasión del amor de Dios. ¿No es así? Tú también tienes que hacerlo. Porque es un llamado de Dios. Tenemos que pagar el precio. Tú tienes que diezmar y ofrendar. Yo también tengo que diezmar y ofrendar. Tenemos que dar, tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que pagar el precio en este tiempo. Porque el Señor nos está llamando. Porque hay una peste sobre la tierra. Hay una peste de muerte sobre la tierra. Hay una sentencia de muerte sobre la tierra. ¿Y a quién tiene el Señor que levanta altar? Tu vecino no sabe levantar altar. Tú y yo sabemos levantar altar. Tú y yo conocemos la palabra. Tú y yo tenemos el llamado del Dios vivo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Fue y compró por su justo precio. Pagó el justo precio. Dice aquí 600 siclos de oro. Y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, la primera palabra. Edificó un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Escuche lo que dice ahora. Entonces Jehová, Dios, habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Se terminó la muerte. Usted y yo, vos y yo, somos los que podemos levantar el altar y que se detenga la muerte. Amén. En mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, en mi nación, tú y yo. Amén. Tú y yo. Y dijo David, 22:1, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. En esa era de Arauna, de Ornán, el Jebuseo, ahí se construyó el templo de Salomón. Ahí Salomón construyó el templo.
en el lugar del sacrificio, en el lugar donde estuviste humillado ante Dios, en ese lugar que tal vez cometiste errores, pero te humillaste. Eso fue un olor fragante para el Señor, ese sacrificio. Y en ese lugar se edificó la casa de adoración al Señor. Ahí tenemos que edificar la adoración, en el altar. Amén. Ahí debemos permanecer. Amén. He aquí, dice, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Y le vas a poner por nombre Salomón. Ya me pasé, pido perdón. Salomón significa pacificador, pacífico. Aquel que construya a la manera de Dios, que edifique su vida, su casa sobre la roca, que edifique el cuerpo de Cristo, tiene que ser un pacificador. Amén. No podemos ser guerreros. Amén. Para edificarle casa al Señor. Usted y yo, como reyes y sacerdotes, tenemos que estar en el lugar correcto y tenemos que ser pacificadores. Entonces le dice, esfuérzate y cobra ánimo, no temas, no desmayes, le dijo David a su hijo Salomón, porque Dios está contigo. Y si tú obedeces y si tú no levantas altares a los ídolos, Dios va a estar contigo siempre. Y le dice a todo el pueblo, ponga pues ahora sus corazones, 22:19, y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levántense y edifiquen el santuario de Jehová su Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová, para atraer la presencia del Señor. Amén. Ahí donde estás, Dios te está llamando. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Escucha, iglesia, nosotros fuimos entrenados, acuérdate. ¿Sí? En la pandemia fuimos entrenados. Cierra tus ojos y acuérdate de los momentos de la pandemia. Nos sorprendió. Nosotros estábamos con todos nuestros planes y proyectos y te sorprendió la pandemia. Y ahí aprendimos. Aprendimos a estar en casa, aprendimos a estar con nuestros hijos. Aprendimos a valorar la familia, aprendimos a valorar las reuniones. Deseábamos que se abra la cuarentena, que termine, para venir a darnos un abrazo. Valorábamos un abrazo, un beso, valorábamos darnos la mano, estar cerca. ¿Te acuerdas? Esta casa, esta iglesia se levantó en pandemia. No nos quedamos dormidos. Aprendimos a usar las redes y nos conectábamos por las redes. Algunos veníamos a orar al altar, acá, aunque todo estaba cerrado. Y clavábamos y orábamos, íbamos a ayudar a la gente. Ofrendábamos y dábamos para los pobres. Esta iglesia nunca dejó de ofrendar, nunca dejó de diezmar. Creció la economía en plena pandemia. Ayudamos a tanta gente que no nos daban los números cuando terminó la pandemia. No podíamos creer. ¿Cómo pudo haber sido que ayudemos a tanta gente y que podamos hermosear esta casa, este salón, pintar, poner el cielo raso? Por años no pudimos hacerlo. El Señor nos dio los 3 aire acondicionados, las cámaras. Era imposible humanamente. Fue porque la iglesia estaba en el lugar correcto, levantando altar y peleando la buena batalla. ¿Sabes qué? Muchos murieron. Muchos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, se quedaron en el camino y murieron. Murieron por el COVID, murieron por la peste. Ninguno de nosotros se murió por no festejar un cumpleaños. Ninguno se murió por no hacer un casamiento. Ninguno se murió por no irse de vacaciones. Amén. Y ahora volvemos a cambiarlo a Dios por los placeres, a ponerle excusas. Cuando rogábamos estar aquí, y ahora renegamos de tener que venir a una reunión. ¿Qué pasa, hijo, hija? ¿Te olvidaste? Nos hemos olvidado de que murieron miles de personas. Nos hemos olvidado de que Dios nos salvó por gracia. Ustedes y yo somos el remanente que Dios escogió y nos entrenó para pelear la buena batalla en este tiempo.
Estamos en una década de conquista. Estamos ahora atravesando de nuevo una época de peste, ¿sí? Una época de malestar económico como en la pandemia. La única diferencia es que podemos elegir esquivar e irnos o estar en el lugar correcto. Hay un llamado de Dios. Muchos vecinos de nuestra ciudad murieron. Muchos recibieron a Cristo y otros no, y se fueron al infierno. Muchas personas alrededor nuestro no saben que después de esta vida hay otra vida. El Señor te tiene a ti y a mí. Amén. Vamos a volver al lugar correcto. Vamos a volver al altar. Y yo te invito a que vengas y que pases en un acto profético y vuelvas a empezar con arrepentimiento y vengas al altar y lo vuelvas a hacer a la manera de Dios. Dice la palabra: y edificó allí David un altar a Jehová. Tal vez te descuidaste, tal vez te distrajiste, tal vez tenés excusas, pero el Señor te dice: vuelve al lugar correcto. Vuelve a la fe de niño. Vuelve al principio, al corazón de niño. Cuando veías a todos bien, cuando me creías, cuando querías estar en todas las reuniones, no veía la hora que llegue la reunión.